Muy buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Es un gusto encontrarnos una vez más en torno a la palabra de Dios, un día tan especial como hoy, día lunes, día en donde todos podemos hoy eh, ser agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado, por la vida, por su amor, por su misericordia, porque nos da la oportunidad de poder estar en esta tierra bendita, y ese es el mejor milagro y esa es la mejor parte que el Señor nos ha podido dar. Hoy la iglesia nos pide celebrar una gran solemnidad, dos grandes santos que hoy celebramos, San Pedro y San Pablo, que nos ayudan a entender realmente el compromiso de fe y la disposición que nosotros también debemos de tener para el Señor. Les invito a que leamos el Evangelio. Yo quiero leer un poquillo la perícopa de la pequeña historia de ellos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bonito, qué maravilloso lo que hoy la liturgia de la palabra nos presenta, la fiesta, la solemnidad de estos grandes apóstoles, grandes seguidores de Jesús, San Pedro y San Pablo apóstoles, que justamente hoy celebramos como pilares dentro de la iglesia, como los que nos han enseñado el verdadero sentido y el verdadero compromiso, fidelidad que debe tener al Señor, de amor hasta el extremo. Dice la pequeña historia de estos dos apóstoles. Los apóstoles Pedro y Pablo son considerados por los fieles cristianos con todo derecho como las primeras columnas, no solo de la Santa Sede Romana, sino también de la Iglesia universal del Dios vivo, diseminada en el orbe de la tierra. Ambos apóstoles fueron martirizados en Roma entre los años 64-67. Pedro fue el primer vicario, el que hace las veces de Cristo, de quien recibió las llaves del reino de los cielos. En Pedro y sus sucesores se hace visible el signo de la unidad y comunión en la fe y en la caridad. Su tumba en la Basílica de San Pedro es venerada por los católicos que acuden a Roma. Fue crucificado boca abajo. Pablo fue escogido como instrumento para llevar el nombre de Cristo a todos los gentiles. Sus reliquias están cerca de donde fue decapitado, en la Basílica de San Pablo extramuros. Pues ahí está la pequeña historia de la vida de estos dos grandes hombres, cómo fueron llamados, cómo cada uno de ellos fue capaz de responderle al Señor. Claro que esto no fue fácil. Al inicio esto fue un poco difícil, porque los santos no se hacen santos de la noche a la mañana. Esto es todo un camino de recorrido, es todo un encuentro personal con el Señor para ir transformando sus vidas a imagen de su Maestro. Recordemos que Pedro
va a ser, digamos, el llamado de Pedro va a ser la persona sencilla, humilde, un pescador, en la cual el Señor lo llama, o sea, un hombre pues que podemos decir que ni estudios tiene, un hombre que ni siquiera se puede decir de espiritualidad no sabe nada, pero es en ese camino y en ese encuentro con el Señor que va descubriendo realmente quién es el Señor. Andrés fue el que le muestra, digamos, el camino a Pedro. Y así sucesivamente Pedro va conociendo y experimentando el amor de Dios. Pablo, por su parte, perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos, digamos, un hombre malo. Saulo era un hombre malo, un hombre que perseguía a los cristianos y los buscaba para hacerlos compadecer ante los tribunales y encarcelarlos o matarlos, como fue el caso de pues, que él estuvo justamente en el martirio de Esteban, de San Esteban. Entonces podemos ver que estos hombres no fue fácil, digamos, desde el inicio, no fue fácil el irse enamorando del Señor. Fue todo un proceso de vida, fue todo un encuentro personal con el Señor. Pedro lo niega, ustedes saben bien que Pedro niega al Señor después de decirle, Señor, yo voy a estar contigo, te voy a defender y venga lo que venga, yo voy a estar contigo en las dificultades, pero Pedro lo niega 3 veces, niega 3 veces al Señor en el momento más decisivo de la vida. Pablo, por su parte, tiene un encuentro personal con el Señor y justamente, si ustedes se dan cuenta, en ese camino hacia Damasco, el Señor le habla, el Señor se dirige a Pablo y es allí donde tiene ese encuentro personal, su conversión total, cae del caballo, ese caer del caballo, ese, digamos, dejar que el Señor lo posea, ese quedar ciego, es decir, ver con los ojos de Cristo, hace que la vida de Pablo cambie totalmente y a convertirse de ahora en adelante de perseguidor a ser un hombre perseguido. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos pide, como a los discípulos, nos pide también que nosotros debemos estar bien, pero bien dispuestos en nuestras decisiones. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Y hoy en el Evangelio, si ustedes se dan cuenta, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús no quiere saber el chisme de la gente. Jesús no solo quiere saber qué es lo que la gente piensa de Él. Jesús también quiere saber qué es lo que ellos piensan. Pues los discípulos, cuando Él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que algún profeta por allí que ha venido. Un profeta, Jeremías, algunos de los profetas dicen por allí. Sí, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y cuando Jesús le hace esta pregunta, porque es bonito decir, o es bonito decir lo que la gente piensa, pero lo difícil es que piensas tú. Y Jesús ya va más a profundidad a la pregunta, ya no es lo que la gente dice en general, ahora personalmente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro confirma su fe. Pedro da testimonio de que quien está allí, es decir, que quien es Él, es decir, quien es Jesús, realmente es el Hijo del Dios vivo. Y por eso Jesús, digamos, glorifica la respuesta de Pedro. Y dice, dichoso Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo reveló nadie, no te lo reveló la sangre, no te lo reveló nadie, eso solo te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y dicho esto, le dice, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, en Pedro haya ese refugio para depositar lo más importante que es su iglesia. Sobre ti, Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia, es decir, sobre ti edificaré mi iglesia. Y oigan bien, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Allí
viene la autoridad total que el Señor le da a Pedro, para que Pedro sea el que guíe a los demás, el que confirme a los demás. Por eso decíamos en la pericopa de la pequeña historia, decía, porque en Pedro se tiene que ver la unidad de los cristianos, la unidad de la iglesia. Por eso hoy tenemos que rezar, querida familia, por el Papa. El Papa en representación de Pedro. El Papa sabemos que tiene tantos momentos quizás difíciles, compromisos, una vida pues llena de tantas de tantas ocupaciones. Hoy es día para orar por él, por sus enfermedades, por sus momentos difíciles, porque como todo, también tendrá sus pruebas y sus momentos de dificultades que vencer. Pero lo importante de esto es que la iglesia debe estar siempre unida. Debemos estar en común unión con el Papa, porque el Papa nos representa o nos ayuda o nos confirma a vivir en la unidad de Cristo Jesús. Es importante pues que hoy ustedes y yo reconozcamos que hemos sido creados para dar testimonio del amor de Dios. No hemos sido creados solo para decir, yo creo, sí, yo creo, Señor, pero no basta solo creer. Es necesario dar testimonio de lo que yo creo. Donde sea, yo tengo que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ahora se le pidió el testimonio a los discípulos, en este caso a Pedro, testificar realmente qué es lo que cree, quién es Jesús. Ahora, este lunes y todos los días de nuestra vida, el Señor también nos dice lo mismo a ti y a mí. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti, familia? ¿Quién es Jesús en tu vida? Cuando estás pasando momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de dificultad, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el centro de tu vida? ¿Es el rey de tu ser? Bueno, esta respuesta tú eres el único. Personalmente lo tenemos que responder. Si Él es el centro de nuestra vida, dejemos que Él sea obrando y actuando, y que Él nos ayude a encontrar en la unidad de la iglesia, sobre todo en la primicia de la iglesia, nos ayude a encontrar a ese Dios que nos invita a estar siempre unidos en oración y a orar siempre por su santidad el Papa Francisco. Ánimo, familia, Dios nos bendiga a ser fieles, que Dios bendiga a su santidad el Papa y a todos los sacerdotes que el Señor les ha confirmado, les ha dado esa autoridad para podernos perdonar nuestros pecados, y después de perdonarnos